Imagínate ser el emperador más poderoso del mundo conocido, comandar 30 legiones, tener bajo tu control desde Britania hasta Egipto, y de repente recibir una flecha con una nota atada. La abres y lees: devuelve nuestras tierras o enfrentarás las consecuencias. La flecha venía de una mujer tuerta, de piel negra, que gobernaba un reino que Roma consideraba insignificante. Esa mujer era Amanirenas, reina de Cus, y estaba a punto de hacer algo que ningún líder en la historia había logrado: obligar al Imperio Romano a sentarse a negociar como iguales, pagar compensación por daños, y firmar un tratado que reconocía su soberanía. Durante 5 años, esta reina africana aterrorizó las legiones romanas más disciplinadas del mundo, conquistó ciudades egipcias, y demostró que el poder romano tenía límites. Su historia no solo cambió el mapa de África, sino que desafió la idea de que Roma era invencible. Esta es la historia de Amanirenas, la única gobernante que hizo que Roma pagara tributo, y la mujer que el imperio prefirió olvidar para proteger su reputación de invencibilidad. Para entender la magnitud de lo que Amanirenas logró, necesitamos retroceder 1000 años antes de su nacimiento, hasta los orígenes del reino de Cus, también conocido como Nubia, una civilización que prosperó en lo que hoy es Sudán. Cus no era un reino bárbaro como Roma, prefería describir a sus enemigos. Era una civilización sofisticada que había existido durante más de un milenio antes de que Roma fuera siquiera una ciudad. Tenían escritura propia, arquitectura monumental, y una economía basada en el comercio de oro, marfil y piedras preciosas que conectaba a África con el Mediterráneo. Los cusitas habían conquistado y gobernado Egipto durante casi un siglo, desde el año 750 hasta el 663 a.C. Fueron los faraones nubios, los faraones negros, quienes restauraron la grandeza egipcia después de siglos de decadencia y guerra civil. Cuando los asirios expulsaron a los cusitas de Egipto, se retiraron al sur y establecieron su capital en Meroe, una ciudad que se convirtió en el centro de producción de hierro más importante de África. Los herreros cusitas eran legendarios, y sus armas y herramientas eran buscadas en todo el continente. Pero lo que hacía único a Cus no era solo su riqueza o su tecnología, sino su estructura social. Era una de las pocas civilizaciones donde las mujeres podían gobernar como reinas, no solo como regentes. Las cándeces, como los romanos llamaban a las reinas cusitas, tenían poder político y militar real. Para el primer siglo antes de Cristo, cuando Roma comenzó a expandirse hacia el sur de Egipto, Cus controlaba las rutas comerciales más importantes de África. El Nilo era su autopista, y cualquiera que quisiera comerciar con el interior del continente tenía que pasar por territorio cusita. Los romanos inicialmente subestimaron a Cus, viéndolo como un reino africano más que podría ser fácilmente sometido. No entendían que estaban enfrentando una civilización que había sobrevivido a la caída de imperios, había gobernado Egipto, y tenía una tradición militar de más de 1000 años. En el año 30 a.C., Octavio, quien pronto se convertiría en el emperador Augusto, finalmente conquistó Egipto después de derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. La anexión de Egipto no era solo una victoria militar, era la culminación de siglos de ambición romana de controlar las riquezas del Nilo. Egipto era la provincia más rica del Imperio Romano. Sus granjas alimentaban a Roma, sus impuestos llenaban el tesoro imperial, y su posición geográfica la convertía en la puerta de entrada al comercio con África y Asia. Pero la conquista de Egipto también trajo a Roma cara a cara con Cus por primera vez. Los cusitas habían mantenido una relación compleja con Egipto durante siglos. A veces eran aliados, a veces rivales, pero siempre habían respetado mutuamente sus fronteras. La frontera tradicional entre Egipto y Cus estaba en la primera catarata del Nilo, cerca de la moderna Asuán. Cuando los romanos llegaron, trajeron consigo una mentalidad imperial diferente. No estaban interesados en mantener el equilibrio de poder que había existido durante siglos. Querían expandirse, controlar más territorio y extraer más riqueza. El primer prefecto romano de Egipto, Cornelio Galo, inmediatamente comenzó a mover tropas hacia el sur, estableciendo guarniciones en territorio que tradicionalmente había sido neutral. Los romanos justificaron estos movimientos como medidas defensivas para proteger el comercio egipcio. Pero los cusitas sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Habían visto este patrón antes con otros imperios. Primero llegaban los comerciantes, luego los diplomáticos, después los soldados, y finalmente los gobernadores. Roma estaba siguiendo el manual imperial clásico. La tensión aumentó cuando los romanos comenzaron a cobrar impuestos a las caravanas cusitas que pasaban por territorio egipcio.
Era una violación directa de los acuerdos comerciales que habían existido durante generaciones, pero Roma tenía la fuerza militar para imponer su voluntad. En el año 25 a.C., la situación llegó a un punto de quiebre cuando el nuevo prefecto romano, Cayo Petronio, anunció que Roma estaba anexando la región de Dodecasqueno, una zona rica en oro que había sido cusita durante siglos. Fue en este momento de crisis cuando Amanirenas emergió como la líder que Cus necesitaba. No sabemos exactamente cuándo nació o cómo llegó al poder, pero sabemos que en el año 25 a.C. era la reina reinante de Cus, gobernando junto con su esposo, el rey Teritecas. Amanirenas no era una típica reina ceremonial. Era una Candes en el sentido más pleno de la palabra, una gobernante militar que había sido entrenada desde joven en las artes de la guerra y la diplomacia. Los registros cusitas la describen como una mujer de gran coraje y sabiduría militar. Lo que la hacía físicamente distintiva era que había perdido su ojo derecho en una batalla anterior, probablemente durante conflictos internos o campañas contra tribus vecinas. Para los cusitas, las cicatrices de batalla eran marcas de honor, y la condición de Amanirenas solo aumentaba su credibilidad como líder militar. Cuando los romanos anexaron Dodecasqueno, Amanirenas se enfrentó a una decisión que definiría no solo su reinado, sino el futuro de Cus. Podía aceptar la expansión romana y esperar que se detuviera allí, o podía resistir y arriesgar una guerra contra el imperio más poderoso del mundo. Amanirenas eligió la resistencia, pero no de manera impulsiva. Pasó meses preparando meticulosamente su respuesta, estudiando las tácticas romanas, fortaleciendo las defensas cusitas, y más importante aún, construyendo alianzas con otras tribus africanas que también se sentían amenazadas por la expansión romana. Su estrategia era brillante en su simplicidad. En lugar de esperar a que los romanos vinieran a ella, llevaría la guerra al territorio egipcio. Si Roma quería expandirse hacia el sur, tendría que pagar un precio en el norte. La decisión de Amanirenas de ir a la guerra no era solo sobre territorio. Era sobre el principio de que las civilizaciones africanas tenían el derecho de existir independientemente, sin ser absorbidas por imperios extranjeros. Era una guerra por la dignidad, la identidad y la supervivencia cultural. En el otoño del año 25 a.C., Amanirenas comenzó a movilizar el ejército cusita más grande que se había reunido en generaciones. No era solo una fuerza militar, era una declaración de que África no se rendiría sin luchar. El ejército que Amanirenas reunió era muy diferente de las legiones romanas disciplinadas, pero no menos efectivo en su propio terreno. Era una fuerza diversa que reflejaba la naturaleza multicultural del reino de Cus y sus alianzas a través de África. El núcleo del ejército cusita estaba formado por arqueros nubios, legendarios en todo el mundo antiguo por su precisión letal. Estos arqueros podían disparar flechas con tal fuerza que podían penetrar la armadura romana a distancias que los arqueros romanos no podían igualar. Sus arcos eran más largos y poderosos que cualquier cosa que Roma había enfrentado. Pero los arqueros eran solo una parte del arsenal cusita. Amanirenas también tenía caballería ligera, perfectamente adaptada al terreno desértico y capaz de aparecer y desaparecer como fantasmas. Estos jinetes conocían cada oasis, cada ruta comercial, cada paso montañoso en centenares de kilómetros de territorio. La infantería cusita llevaba lanzas largas, espadas de hierro forjadas por los maestros herreros de Meroe, y escudos de cuero de hipopótamo que eran prácticamente impenetrables. Pero su ventaja real no era su equipamiento, sino su conocimiento del terreno y su motivación para defender su patria. Amanirenas también tenía algo que ningún general romano había enfrentado antes: elefantes de guerra africanos. Estos no eran los elefantes asiáticos pequeños que Aníbal había usado contra Roma siglos antes. Eran elefantes africanos enormes, más grandes, más agresivos, y completamente adaptados al clima del Nilo. Pero el arma secreta de Amanirenas no era militar, era logística. Los cusitas conocían cada fuente de agua, cada depósito de comida, cada refugio en cientos de kilómetros. Podían moverse rápidamente a través del desierto mientras los romanos luchaban contra el calor, la sed y la desorientación. La estrategia de Amanirenas era usar la geografía como su aliada. Atraería a los romanos hacia territorio donde sus ventajas tradicionales, disciplina, formaciones cerradas, maquinaria de asedio, serían inútiles. En el desierto, la guerra era diferente, y los cusitas habían estado perfeccionando estas tácticas durante 1000 años. En el invierno del año 25 a.C., Amanirenas estaba lista para lanzar una campaña que sorprendería a Roma y cambiaría para siempre la relación entre África y el imperio. En una fría madrugada de enero del año 24 a.C., los centinelas romanos en Siene,
la ciudad más meridional de Egipto, despertaron al sonido de cuernos de guerra que nunca habían escuchado antes. Desde el sur, emergiendo de la neblina del amanecer, venía un ejército que parecía salido de las pesadillas. Miles de guerreros cusitas marchando en perfecta formación hacia la ciudad más fuertemente defendida del sur de Egipto. Amanirenas había planeado el ataque durante meses. En lugar de un asalto frontal, había dividido su ejército en 3 columnas que habían avanzado simultáneamente a través de diferentes rutas del desierto, convergiendo en Siene desde direcciones que los romanos consideraban imposibles de atravesar. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal para los defensores romanos llegó cuando los arqueros cusitas comenzaron a disparar desde distancias que los romanos creían estar fuera de alcance. Las flechas cusitas atravesaban los escudos romanos como si fueran papel, y los soldados comenzaron a caer antes de que pudieran siquiera ver claramente a sus atacantes. El comandante romano de Siene, Marco Crassus Frugi, había recibido informes de actividad militar cusita durante semanas, pero había descartado la posibilidad de un ataque serio. Roma había aplastado a todos los enemigos que había enfrentado en el sur. ¿Qué podía hacer un reino africano contra las legiones que habían conquistado Galia y Germania? Frugi descubrió rápidamente que los cusitas no eran como ningún enemigo que Roma hubiera enfrentado antes. Cuando ordenó a su caballería que atacara las líneas cusitas, se encontraron con elefantes de guerra que cargaron directamente contra los caballos romanos. Los caballos, aterrorizados por el olor y el sonido de los elefantes, se negaron a avanzar. Pero lo que realmente sorprendió a los romanos era la disciplina cusita. Habían esperado encontrar hordas bárbaras desorganizadas que podrían dispersar con una carga de legionarios. En su lugar, enfrentaron un ejército que maniobró con precisión, mantuvo formaciones complejas, y respondió a señales de comando como veteranos experimentados. La batalla por Siene duró 3 días. Los romanos, atrincherados detrás de las murallas de la ciudad, lucharon desesperadamente mientras los cusitas aplicaron tácticas de asedio que demostraron un conocimiento sofisticado de la guerra urbana. Amanirenas no se contentó con dirigir desde lejos. Los registros romanos capturados después de la batalla describen a una reina bárbara tuerta que lideraba cargas personalmente, inspirando a sus tropas con su presencia en el campo de batalla. El momento decisivo llegó cuando los arqueros cusitas lograron incendiar los graneros romanos dentro de la ciudad. Sin suministros y enfrentando una población civil cada vez más pánica, Frugi tomó la decisión de evacuar Siene antes de que fuera completamente destruida. Cuando los cusitas entraron en Siene, encontraron no solo una ciudad rica, sino algo mucho más valioso: estatuas y símbolos del poder romano. Amanirenas ordenó que todas las estatuas de emperadores romanos fueran derribadas y llevadas como trofeos. La más importante era una estatua de bronce del emperador Augusto, que fue decapitada y enterrada ritualmente en Meroe. La noticia de la caída de Siene llegó a Roma como un shock que reverberó por todo el imperio. Por primera vez en décadas, una fuerza extranjera había conquistado territorio romano en una campaña abierta. Peor aún, habían humillado públicamente al emperador al profanar sus estatuas. El prefecto romano de Egipto, Cayo Petronio, se encontró en una posición imposible. Si no respondía rápida y decisivamente, otras provincias podrían interpretar la victoria cusita como una señal de debilidad romana. Pero si lanzaba una campaña y fallaba, el prestigio romano sufriría un daño irreparable. Petronio decidió que la única respuesta apropiada era la fuerza masiva. Reunió 2 legiones completas, unidades auxiliares de caballería, artillería de asedio y los mejores ingenieros militares disponibles en Egipto. En total, más de 15.000 soldados marcharon hacia el sur en lo que sería la expedición militar romana más grande jamás lanzada en África. La estrategia de Petronio era simple: aplastante superioridad numérica y tecnológica. Traía consigo catapultas, balistas, torres de asedio y toda la maquinaria de guerra que había hecho a Roma invencible en Europa. Estaba convencido de que una demostración de poder romano sería suficiente para hacer que los cusitas se rindieran. Pero Amanirenas no tenía intención de luchar según las reglas romanas. Cuando Petronio llegó a Siene y la encontró evacuada, se dio cuenta de que los cusitas habían retirado todo lo de valor y habían llevado la guerra de vuelta a territorio cusita. La primera batalla significativa tuvo lugar en Selchis, una fortaleza cusita estratégicamente ubicada en una curva del Nilo. Petronio esperaba que un asedio tradicional forzara una rendición rápida, pero descubrió que los cusitas habían convertido cada edificio en una posición defensiva. Los romanos tenían ventajas en equipamiento y disciplina, pero los cusitas tenían ventajas en motivación y conocimiento del terreno.
Cada ataque romano era recibido con lluvias de flechas de arqueros posicionados en lugares que los ingenieros romanos habían considerado indefendibles. La batalla de Selchis se convirtió en un asedio de 2 meses que agotó los suministros romanos y desmoralizó las tropas. Cuando Petronio finalmente capturó la fortaleza, encontró que los cusitas habían evacuado durante la noche, llevándose todo lo de valor y destruyendo lo que no podían transportar. Era el comienzo de un patrón que frustraría a los romanos durante los próximos 3 años. Cada vez que parecían estar cerca de una victoria decisiva, los cusitas desaparecían, solo para reaparecer en otro lugar, más fuertes y mejor organizados que antes. Lo que hizo la campaña de Amanirenas tan efectiva no fueron solo las batallas individuales, sino su comprensión estratégica de cómo usar el desierto como arma. Los romanos estaban acostumbrados a guerras donde el objetivo era controlar ciudades y territorio fijo. Los cusitas transformaron la guerra en algo fluido, impredecible y psicológicamente agotador. La táctica cusita favorita era lo que los romanos llegaron a llamar la guerra de los fantasmas. Pequeños grupos de guerreros cusitas aparecían desde la nada, atacaban convoys de suministros romanos, eliminaban centinelas y desaparecían antes de que llegaran refuerzos. Estos ataques no eran aleatorios, estaban coordinados para maximizar la paranoia y la fatiga entre las tropas romanas. Los arqueros cusitas eran particularmente efectivos en este tipo de guerra. Podían acercarse a posiciones romanas durante la noche, disparar varias flechas letales, y retirarse antes de que los romanos pudieran localizar sus posiciones. Los soldados romanos comenzaron a sufrir de lo que hoy llamaríamos estrés postraumático, nunca sabiendo cuándo o desde dónde vendría el próximo ataque. Amanirenas también usó la geografía del Nilo de manera brillante. Controló las fuentes de agua dulce, forzando a los romanos a depender de líneas de suministro vulnerables que se extendían cientos de kilómetros hacia el norte. Cuando los romanos trataban de avanzar río arriba, encontraban que los pozos habían sido envenenados o destruidos. Los elefantes de guerra cusitas jugaron un papel psicológico tanto como militar. Los soldados romanos habían escuchado historias sobre los elefantes de Aníbal, pero nunca habían enfrentado estos animales en combate. Los elefantes africanos de Amanirenas eran más grandes que sus contrapartes asiáticas, y su presencia en el campo de batalla causaba pánico entre los caballos romanos y desmoralizaba a la infantería. Pero la innovación táctica más importante de Amanirenas fue su uso de la guerra de información. Los cusitas habían desarrollado una red de espías e informantes a través del sur de Egipto que les permitía conocer los movimientos romanos con días de anticipación. Mientras tanto, los romanos operaban prácticamente ciegos, nunca seguros de dónde estaba el ejército cusita principal. Los romanos también descubrieron que sus tácticas tradicionales de intimidación no funcionaban contra los cusitas. Quemar aldeas y ejecutar prisioneros, estrategias que habían funcionado en Galia y Germania, solo aumentaban la determinación cusita de resistir. Para los africanos, esta no era solo una guerra territorial, era una guerra existencial. Después de 2 años de campaña, Petronio se dio cuenta de que estaba perdiendo una guerra de desgaste contra un enemigo que entendía el terreno mejor que él, tenía líneas de suministro más cortas, y estaba luchando por su supervivencia. Sus legiones estaban exhaustas, desmoralizadas, y lejos de casa. En el año 22 a.C., Petronio decidió que necesitaba una victoria decisiva que quebrara el poder cusita de una vez por todas. Su objetivo era Napata, la antigua capital cusita y uno de los centros religiosos más importantes de Cus. Napata no era solo una ciudad, era el símbolo del poder cusita. Allí estaban los templos donde los reyes cusitas habían sido coronados durante siglos, las tumbas de las dinastías reales, y los santuarios que legitimaban el gobierno cusita. Petronio creía que capturar Napata forzaría a Amanirenas a rendirse. El asedio de Napata fue la operación militar más compleja que Roma había intentado en África. Petronio trajo toda su artillería de asedio, construyó campamentos fortificados, y estableció un bloqueo naval en el Nilo. Era un asedio al estilo romano clásico, diseñado para demostrar la superioridad de la ingeniería y disciplina romanas. Pero los cusitas convirtieron la defensa de Napata en algo más que una batalla militar, la convirtieron en una guerra santa. Guerreros de todas partes de Cus y tribus aliadas viajaron cientos de kilómetros para defender la ciudad sagrada. Para ellos, permitir que los romanos profanaran Napata era impensable. Amanirenas dirigió la defensa personalmente, y los registros romanos describen tácticas defensivas que nunca habían encontrado antes. Los cusitas habían convertido cada templo en una fortaleza, cada calle en una trampa, y cada edificio en una posición de arqueros.
Cuando los romanos finalmente lograron hacer brechas en las murallas de Napata, encontraron que los cusitas habían preparado defensas en capas. Cada barrio de la ciudad tenía que ser conquistado casa por casa, con arqueros cusitas disparando desde techos y ventanas. La batalla por Napata duró 6 meses y costó a los romanos más bajas de las que habían sufrido en cualquier asedio desde las guerras púnicas. Peor aún, cuando finalmente capturaron la ciudad, encontraron que los cusitas habían evacuado todos los tesoros y símbolos religiosos importantes. Petronio había ganado una victoria pírrica. Controló las ruinas de Napata, pero no había quebrantado el poder cusita. Amanirenas simplemente había trasladado su capital más al sur, a Meroe, donde continuó organizando la resistencia. La captura de Napata también tuvo consecuencias no intencionales para Roma. La destrucción de los templos cusitas unificó a las tribus africanas contra Roma de una manera que la política nunca había logrado. Petronio había convertido una guerra territorial en una guerra religiosa, y eso hacía la paz mucho más difícil de alcanzar. Para el año 21 a.C., tanto Roma como Cus estaban agotados por 4 años de guerra continua. Petronio había logrado ocupar territorio cusita, pero no podía mantenerlo sin gastar recursos enormes que Roma necesitaba en otras partes del imperio. Amanirenas, por su parte, había demostrado que podía resistir el poder romano, pero sabía que no podía expulsar permanentemente a los romanos sin arriesgar la destrucción completa de su reino. La guerra había costado miles de vidas cusitas y había devastado la economía del Nilo. Fue en este momento cuando Amanirenas tomó la decisión más audaz de su carrera: enviar embajadores directamente al emperador Augusto en Roma. No como suplicantes pidiendo misericordia, sino como representantes de un poder soberano buscando negociar un tratado entre iguales. La delegación cusita que llegó a Roma en el año 20 a.C. sorprendió a todos los que la vieron. No eran los bárbaros salvajes que la propaganda romana había descrito. Eran diplomáticos sofisticados, vestidos con ropas de seda y oro, llevando regalos de marfil y piedras preciosas que demostraban la riqueza de Cus. Los embajadores cusitas hablaron griego fluido, conocían las costumbres diplomáticas romanas, y presentaron su caso con una elocuencia que impresionó incluso a los senadores romanos más escépticos. Su mensaje era simple pero poderoso. Cus estaba dispuesto a coexistir pacíficamente con Roma, pero no se rendiría a la conquista. Augusto se encontró en una posición diplomática compleja. No podía admitir públicamente que Roma había luchado hasta un empate contra un reino africano sin dañar el prestigio imperial. Pero tampoco podía continuar una guerra que estaba drenando recursos necesarios en otras fronteras. Los embajadores cusitas también trajeron una propuesta específica que apelaba a los intereses prácticos romanos. Cus estaría dispuesto a facilitar el comercio romano con el interior de África, proporcionando acceso a productos como oro, marfil y esclavos que Roma valoraba enormemente. Pero había una condición no negociable. Roma tenía que reconocer la soberanía cusita y retirar sus fuerzas del territorio cusita tradicional. Era una demanda que ningún líder extranjero había hecho jamás a Roma con esperanzas realistas de éxito. Las negociaciones duraron meses, con múltiples delegaciones viajando entre Roma y Meroe. Amanirenas había demostrado que era tan hábil en diplomacia como en guerra, manteniendo una posición firme mientras ofrecía incentivos suficientes para hacer la paz atractiva para Roma. En el año 19 a.C., Augusto estaba en la isla griega de Samos cuando finalmente decidió encontrarse personalmente con los embajadores cusitas para finalizar las negociaciones. Era un momento histórico. Por primera vez en la historia del Imperio Romano, el emperador se sentaría a negociar un tratado como igual con un líder africano. El encuentro en Samos fue cuidadosamente diseñado para mantener la dignidad de ambas partes. Los embajadores cusitas fueron recibidos con honores apropiados para representantes de un poder soberano, no como súbditos rendidos. Era una concesión protocolar que Roma nunca había hecho antes. Los términos del tratado que emergió de Samos eran extraordinarios por cualquier estándar romano. Roma acordó retirar sus fuerzas de todo el territorio cusita tradicional, incluyendo la región de Dodecasqueno que había provocado originalmente la guerra. Era la primera vez que Roma había devuelto territorio conquistado a un enemigo. Pero la cláusula más humillante para Roma era la compensación. Augusto acordó pagar reparaciones a Cus por los daños causados durante la guerra, incluyendo la destrucción de templos en Napata. Era efectivamente un tributo, aunque las fuentes romanas evitaron cuidadosamente usar esa palabra. A cambio, Amanirenas acordó facilitar el comercio romano con África, proporcionar inteligencia sobre movimientos tribales que podrían amenazar Egipto y mantener la paz en la frontera sur. Era un intercambio que beneficiaba a ambas partes,
pero que claramente reconocía a Cus como un poder independiente. El tratado también establecía una zona neutral entre Egipto romano y cuscusita, donde ninguna de las dos potencias podía establecer bases militares permanentes. Era una innovación diplomática que reconocía el derecho de Cus a existir como Estado independiente. Cuando las noticias del tratado llegaron a Roma, causaron controversia en el Senado. Algunos senadores argumentaron que negociar con bárbaros africanos establecía un precedente peligroso que otros enemigos de Roma podrían explotar. Pero Augusto defendió el tratado en términos prácticos. La guerra con Cus había costado más de lo que Roma podía ganar, y la paz permitiría que las legiones se concentraran en fronteras más importantes en Germania y Britania. Más importante aún, el tratado permitió que ambas civilizaciones prosperaran. El comercio entre Roma y Cus floreció durante los siguientes siglos, trayendo productos africanos a los mercados romanos y tecnología romana al interior de África. Amanirenas murió aproximadamente en el año 10 a.C., después de reinar durante más de 20 años y asegurar la independencia de Cus para las próximas 4 siglos. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado transformó para siempre las relaciones entre África y el mundo mediterráneo. La victoria diplomática de Amanirenas tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las fronteras de Cus. Demostró a otras civilizaciones africanas que era posible resistir exitosamente el imperialismo europeo. Su ejemplo inspiró movimientos de resistencia a través del continente durante siglos. Pero quizás más importante aún, Amanirenas cambió la manera en que Roma veía a África. Antes de su guerra, los romanos consideraban África como un continente de recursos para ser explotados y pueblos para ser conquistados. Después de enfrentar la resistencia cusita, desarrollaron un respeto cauteloso por el poder militar africano. El reino de Cus continuó prosperando durante los siguientes 300 años, comerciando con Roma como socio igual, no como súbdito conquistado. Los arqueólogos han encontrado productos romanos en sitios cusitas y artefactos cusitas en sitios romanos, evidencia de una relación comercial que benefició a ambas civilizaciones. La historia de Amanirenas también preservó una tradición de liderazgo femenino en África que continuó durante siglos. Las reinas cusitas posteriores citaron su ejemplo cuando enfrentaron desafíos externos, y su modelo de resistencia militar combinada con diplomacia sofisticada se convirtió en una estrategia estándar para estados africanos. Pero Roma nunca perdonó completamente la humillación de haber sido forzada a negociar como igual con un reino africano. Las fuentes históricas romanas minimizaron sistemáticamente la importancia de la guerra cusita, describiéndola como un conflicto menor contra bandidos del desierto. Esta distorsión histórica tuvo consecuencias duraderas. Durante siglos, la historia occidental ignoró o minimizó los logros de Amanirenas, perpetuando estereotipos sobre la inferioridad militar africana que fueron usados para justificar el colonialismo posterior. La historia de Amanirenas presenta un problema fascinante para los historiadores. ¿Por qué una victoria tan significativa desapareció casi completamente de los registros históricos durante casi 2000 años? La respuesta revela tanto sobre el poder de la propaganda como sobre cómo los imperios se escriben la historia. Los historiadores romanos contemporáneos como Tácito, Suetonio y Plinio mencionan la guerra etíope solo de pasada, describiendo eventos que claramente fueron mucho más significativos de lo que sus relatos sugieren. Estrabón, el geógrafo griego, proporciona los detalles más completos, pero incluso él minimiza la extensión de las concesiones romanas. La razón del silencio era política. Admitir que una reina africana había forzado al Imperio Romano a pagar compensación y retirar territorios habría creado un precedente peligroso. Otros líderes en las fronteras del imperio podrían haber concluido que Roma podía ser derrotada si se aplicaba suficiente presión. Augusto, quien construyó cuidadosamente su imagen como el emperador que había traído paz y estabilidad al mundo romano, no podía permitir que su biografía oficial incluyera una guerra que había terminado con Roma cediendo territorio. La narrativa oficial presentaba el conflicto como una pacificación exitosa de tribus problemáticas. Pero la evidencia arqueológica cuenta una historia diferente. En Meroe, los arqueólogos han encontrado la cabeza de bronce de la estatua de Augusto que fue tomada en Siene, enterrada ritualmente bajo los escalones de un templo cusita. Era un símbolo poderoso, el poder romano literalmente pisoteado bajo los pies de los adoradores africanos. Las inscripciones cusitas en escritura meroítica celebran las victorias de Amanirenas de manera que no dejan dudas sobre la magnitud de sus logros. Una inscripción en el templo de Naga la describe como la que humilló a los hombres del norte y la que protegió Cus de los invasores. Durante el periodo medieval,
cuando el cristianismo se extendió por Nubia, las historias de Amanirenas fueron preservadas en crónicas coptas que la describían como una reina justa que había protegido su pueblo de invasores extranjeros. Pero estas fuentes africanas fueron ignoradas por los historiadores europeos. No fue hasta el siglo XX, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar seriamente sitios cusitas, que la verdadera magnitud de los logros de Amanirenas comenzó a emerger. Los hallazgos contradecían directamente las narrativas romanas que habían dominado la historiografía occidental. El redescubrimiento de Amanirenas también coincidió con los movimientos de independencia africanos del siglo XX. Líderes como Kwame Nkrumah y Julius Nyerere citaron su ejemplo como evidencia de que África tenía una larga tradición de resistencia exitosa contra el imperialismo europeo. La historia de Amanirenas ofrece lecciones que van mucho más allá de la historia militar. Su éxito demostró principios de resistencia, diplomacia y liderazgo que siguen siendo relevantes hoy. Su estrategia militar mostró cómo una fuerza más pequeña pero motivada puede resistir efectivamente a un imperio más grande usando tácticas asimétricas. Los cusitas no trataron de luchar según las reglas romanas. Desarrollaron sus propias tácticas que maximizaban sus ventajas y explotaban las debilidades romanas. Pero quizás más importante aún, Amanirenas demostró que la resistencia militar efectiva debe combinarse con diplomacia sofisticada. Sabía cuándo luchar y cuándo negociar, y entendía que el objetivo final no era destruir a Roma sino asegurar la supervivencia independiente de Cus. Su liderazgo también desafió las concepciones de género de su época. En un mundo donde el liderazgo militar femenino era prácticamente desconocido, Amanirenas dirigió ejércitos, desarrolló estrategias y negoció tratados como igual con el hombre más poderoso del mundo. La manera en que Amanirenas manejó la diversidad dentro de su reino también ofrece lecciones modernas. Cus era un estado multicultural que incluía diferentes tribus, religiones y tradiciones. Su capacidad de unificar estas fuerzas diversas contra una amenaza externa muestra una comprensión sofisticada de la política de coalición. Su enfoque de la guerra también era notablemente humano para los estándares antiguos. Los registros no muestran evidencia de masacres indiscriminadas o crueldad gratuita hacia los prisioneros romanos. Incluso en guerra, mantuvo estándares que distinguían entre combatientes y civiles. Si la historia de Amanirenas hubiera sido preservada y estudiada durante los últimos 2 milenios, podría haber influenciado el desarrollo de la teoría militar, la diplomacia internacional y el liderazgo político de maneras que nunca conoceremos.